Hace pocas horas se terminó la tan esperada reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, quien pudo ir a Washington porque Estados Unidos le concedió una visita por 3 días para que se encontraran dos presidentes que no se conocían. Y la verdad, la conclusión de esta reunión es que a Petro le fue bien. Y eso debe tener un poco sorprendidos a la derecha, a la ultraderecha colombiana, que además ya había empezado a decir que el presidente iba a arrodillarse y a ser humillado porque iba a llegar a la Casa Blanca a pedir que lo sacaran de la lista de OFAC, cosa que no sucedió. Gustavo Petro, según todo lo que yo he podido saber con mis fuentes, nunca tocó ese tema. Y la reunión que estaba prevista para 1 hora se extendió a 1 hora y 40. Y no solamente fluyó de manera muy positiva, sino que al final, en un momento dado, el propio presidente Donald Trump le dijo al presidente Gustavo Petro: oiga, ¿sabe qué? Usted es buena persona. Es una persona con la cual yo puedo hablar. Esa confesión yo creo que enmarcó una conversación que además tuvo momentos muy importantes. Uno es que prácticamente se planteó el tema de las sanciones a Venezuela como un impedimento para que la empresa colombiana y americana pudiera entrar a Venezuela y beneficiarse de lo que puede ser el comienzo de una transición en Venezuela. Pero lo segundo, evidentemente, fue muy claro que Colombia va a ser un país clave en la transición hacia la democracia que todos esperamos llegue a Venezuela. El tema de la operación militar, que fue criticada duramente por Gustavo Petro y que fue catalogada como una invasión, como de hecho lo fue, no se tocó, fíjense, no se tocó, pero no porque Gustavo Petro no quisiera tocarla, sino porque las cosas se fueron por otro camino y ese tema no fue parte de la discusión. Tampoco hubo una discusión muy clara sobre el futuro político ni las elecciones. Y más bien lo que sorprendió fue que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hizo una exposición muy grande sobre la situación de hidrocarburos y de, digamos, en el tema de petróleos de Colombia y de cómo había necesidad de, en mitad de la transición energética, pues también abrir las puertas a la empresa privada. Imagínense, hasta eso hubo y además creo que esa presentación también fue de buen recibo. En un momento dado habló el secretario de Estado, Marco Rubio, y todo el mundo pensó que iba pues a plantear también temas complicados, pero eso no sucedió. También su presentación y su intervención fue en el mismo sentido, tratando de buscar acuerdos y no desacuerdos. Y en medio de esa sensación de fluidez y de que se estaban trazando puentes, terminó esta reunión tan esperada. En A Fondo hemos querido hacer en caliente un análisis sobre lo que se sabe de esta reunión con el profesor Juan Tocatlián, que es profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Acompáñenos. Bueno, María Jimena, muchas gracias por la invitación a conversar en caliente sobre algo que todavía es fragmentario, por supuesto. Habíamos conversado sobre este tema y hace 24 horas también salió una nota en el New York Times al respecto, en la cual me invitaron a hacer algunas reflexiones al respecto. Y el punto que hicimos contigo y también hacía yo en esta entrevista era que esta era una opción de un encuentro de presidentes que no implican de ninguno de los dos lados una defensa de lo personal. Es decir,
cómo separar lo presidencial de lo personal. Por supuesto, presidentes con dos estilos distintos, por supuesto, presidentes que son muy hábiles en términos de sus argumentos, presidentes que provienen de dos corrientes ideológicas diferentes, pero en la medida en que la reunión evitara llegar a esos puntos pequeños, individuales, que en este caso hubo muchos roces previos, la reunión tenía chances de ser positiva. Lo segundo que creo es clave en esto es que para Colombia, que está en un proceso electoral muy próximo, esta reunión, entre otras cosas, tenía, y creo que tiene, y creo que en parte se ha logrado, a la luz de lo que tú estás comentando, buscar que Estados Unidos no sea un actor preponderante en el proceso electoral. Y la forma de evitar eso no es azuzando las tensiones, no es con frases desobligantes, comentarios fuera de lugar, sino ponerse en condiciones de jefe de Estado que tienen coincidencias y diferencias. Las diferencias son muy fuertes, pero las coincidencias pueden ser muy relevantes también. Tercero, hay un tema que es esencial para los dos por igual, y es Venezuela. Para Colombia, una situación de inestabilidad, de caos, de colapso, de crisis en Venezuela en estos momentos significaría un problema de seguridad nacional mayor. Claro. Para Estados Unidos sería la prueba de su fracaso, de su estruendoso fracaso a través de un operativo militar y la decisión de secuestrar a un presidente. Por lo tanto, me parece que en este aspecto a Estados Unidos le interesa que Colombia aporte a la estabilidad en Venezuela. Que se distensione la relación bilateral, que haya, por ejemplo, resguardos de lado y lado para que la frontera estuviera mejor cubierta, para que prosperen de alguna manera las situaciones económicas que estabilicen también la economía en Venezuela, etc. Y finalmente creo que fue clave, todo indica que esto se hizo de parte del gobierno de Colombia, presentar a Estados Unidos un documento más oficial y cierto sobre el tema de los cultivos ilícitos, a la luz de que tradicionalmente los puntos de referencia que se toman en materia de drogas son con base en los documentos, informes de Naciones Unidas, que son muy válidos, por supuesto, pero que en el caso de Colombia llevan un retraso en términos de años y por lo tanto tenían unas dificultades de hacer los cálculos más precisos. Y en ese sentido, mostrar, por otro lado, el compromiso que ha sido histórico de Colombia de combatir este fenómeno con gran cooperación, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Recordando siempre que Colombia no es ni un productor ni un exportador de fentanilo, que es la sustancia que es más relevante respecto a las muertes por sobredosis. El 70% de los estadounidenses que fallecen por sobredosis es por el consumo de fentanilo. Uno de los momentos que pude entender que fue un poco tenso fue cuando Donald Trump le preguntó al presidente, a Gustavo Petro, sobre su opinión de esta operación que según él había sido una exitosísima y muy buena operación hecha en Caracas y la unió con su relación con el presidente Lula. Y hábilmente cuando se pensaba que el presidente Gustavo Petro iba a meterse a cuestionar o a decir algo sobre la operación en Caracas, él empezó a hablar sobre la relación con Brasil y su tremenda relación con Lula, y la respuesta a esa pregunta no fue dada por Gustavo Petro, lo cual también contribuyó
a que la conversación siguiera. Fueron momentos, estoy contando solamente momentos, lo cual me lleva a otro tema, Juan, que tú planteaste muy bien, y es un interés por parte de Gustavo Petro de demostrar que las sanciones a Venezuela, él no habló de sus sanciones personales, cosa que me parece que es un punto para Gustavo Petro, pero sí habló de las sanciones a Venezuela, que impiden que, por ejemplo, empresas colombianas puedan entrar a trabajar a Venezuela. Por ejemplo, que impide que en el caso de monómeros o incluso de varias empresas americanas que tienen intereses también binacionales con Venezuela, pues no puedan entrar en ese país. Y tengo entendido que en un momento dado el propio presidente Donald Trump dijo, sí, hay que revisar, y mirando a Marco Rubio, que estaba también en la reunión, dijo, hay que revisar ese tema de las sanciones. Esa es una ventana que se abre. ¿Alguna reflexión al respecto, Juan? Rápidas. En primer lugar, yo invito a que vuelvan las personas que escuchan y ven a la alocución de la embajadora de Colombia ante Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad a raíz del caso de Venezuela, porque a mí me parece que fue una indicación que para Washington fue crucial. Fue un mensaje a varias bandas, como cuando uno juega, digamos, que trata de ver de algún modo de darle un mensaje a uno y a otro y a otro. Había un mensaje a Estados Unidos ahí, y es que Colombia hizo un claro argumento en favor de el derecho internacional, del apego a las normas, de la violación, por supuesto, de ese derecho, y que la fuerza, por supuesto, no resuelve situaciones como la que había en ese país, pero por sobre todas las cosas evitó hacer una defensa de Maduro. Es decir, Colombia actuó diciendo, señores, acá hay un problema mayor, que es el uso de la fuerza, que es el irrespeto del derecho internacional, que son los problemas que generan el uso de la fuerza, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Yo supongo, no estuve por supuesto en la reunión, tú sabes un montón de detalles que Sí, nos sí. estás aquí comentando, yo creo que ese matiz ya fue entendido en Estados Unidos, que ahora de parte de él agregar el matiz de las sanciones, pero sanciones que afectan a Colombia, también pone en igualdad de condiciones a intereses objetivos de actores privados en Estados Unidos y en Colombia. Y otra vez, yo insisto, remarco y voy a seguir subrayando, el principal tema en la actualidad en Venezuela es si va a haber estabilidad o no va a haber estabilidad, si va a haber un mejoramiento relativo de la economía o va a haber una situación descontrolada. Y en ese caso, reitero, los intereses de Colombia y Estados Unidos coinciden. Tercero, cuando el presidente, seguramente Petro, mencionó a Lula a raíz de lo que tú estás comentando, me parece que es importante tener en cuenta que aquellos presidentes que le han hablado de frente y con franqueza, no de frente y con vehemencia, no de frente y agraviando, no de frente e insultando, sino diciendo estos son los temas, que ha sido el caso del presidente de Brasil, Lula, con el presidente de los Estados Unidos, creo que son casos de presidentes, de mandatarios que logran por lo menos centrar a Trump y concentrarse en los temas que son, en los temas prácticos. Y creo que eso le gusta mucho a Trump. Advirtiendo, por otro lado, que el último diálogo que tuvo el presidente Lula con Trump fue de 45 minutos. El solo hecho de que modo presencial ahora hubiera estado Petro 1 hora y 40 minutos, también es una estatura que se logró producto de hacer concreta y práctica la reunión, no centrándose en cuestiones personales, Claro. no en temas menores.
Y lo otro, Juan, yo creo que funcionó y eso se sabía desde antes, porque me imagino que la experiencia que se tuvo en el caso de Zelensky, el presidente de Ucrania, pues estaba en la memoria pues la Cancillería colombiana también y de la Casa Blanca. Y es que desde el comienzo esta reunión se concibió como una reunión a puertas cerradas y que no iba a haber una rueda de prensa como la que hubo con Zelensky, donde hubo esta posibilidad de que Zelensky quedara en una situación pues un poco humillante para un presidente. Aquí no se presentó esa posibilidad. Aquí la verdad es que se discutió a puertas cerradas, el presidente ha salido, dio unas declaraciones muy grandes a la W diciendo exactamente lo que estamos contando, que la reunión fue realmente muy productiva, que se dio en los mejores términos y que de aquí para adelante pues no hay sino que seguir construyendo ese nuevo puente que se creó. Entonces, eso me parece que también es un acierto por parte de no sé de quién. Yo me imagino que ahí tuvo mucho que ver nuestro embajador Daniel García Peña en Washington. ¿No es verdad? Yo estoy seguro que todos los protocolos del mundo aprendieron del caso Zelensky-Trump. Zelensky, Nadie sí. quiere quedar ahí, No, nadie sí. acepta hacer eso, Exacto. nadie se va a sentar con Sí. 7 funcionarios de los Estados Unidos encima. Sí, sí, Zelensky estaba solo, no se veía ni siquiera sí, su ministro sí, o su secretario sí, sí, o sí. su canciller. Eh, esa fue una emboscada, eso no fue otra cosa. Y me parece que el protocolo que se aprendió de parte de varios líderes que van a la Casa Blanca y que tienen estas citas, que son además visitas, porque no son los protocolos de un viaje de visita de Estado, sino que es una visita temporal, temática, etc. Bueno, ir a los puntos concretos con una agenda específica. Yo entiendo que la delegación colombiana en diferentes ítems y las personas que estaban ahí a disposición del presidente, si eran requeridas, tenían informes, trabajos, documentos. Eso es clave porque es la forma en que se supera el papel de los ideólogos, se supera el papel de los dogmáticos, se supera el papel de los que invocan argumentos ad hominem sin tener ninguna referencia concreta. Y yo creo que eso es una ventaja que va a ir mostrándose en el futuro también para otros mandatarios. Y por último, yo diría, en esa dirección, nunca nos olvidemos que los presidentes, cuando tienen esta oportunidad, sea Trump con Petro, sea Petro con Lula, sea Lula con Sheinbaum, los presidentes que se reúnen, si van a defender los intereses nacionales y no los intereses personales, salen mejor librados de esos encuentros. Y yo creo que de manera madura Trump, que ha sido bastante inmaduro en otros encuentros, y Petro, que también lo ha sido en otros encuentros, creo que se tomaron muy en serio esta cita. Es decir, hicieron los deberes, respetaron el protocolo, se centraron en los temas, fueron a lo que era. Aquí no es cuestión de ganar o perder o salir empatado. Esto no es un partido de fútbol. Esto lo que hay que defender son los intereses nacionales de toda Colombia en su conjunto y no solamente de un gobierno. Lo otro que fue muy interesante es ver que los que acompañaban a Donald Trump, por lo menos en la foto que se vio, pues según mis fuentes, también sorprendieron. Pues estaba J.D. Vance, que no dijo gran cosa, pero sí estaba el secretario de Estado Marco Rubio, además de el senador, creo que es Bernie Moreno, un senador colombo estadounidense. También tengo entendido que Marco Rubio en un momento habló y habló en muy buenos términos. O sea que no se vio ese Marco Rubio que muchos han por lo menos unido a todo este grupo de políticos muy importantes republicanos de Florida, ¿no es verdad?
que tienen pues relaciones muy estrechas, incluso, por ejemplo, con la gente del Centro Democrático en Colombia. Pero la pregunta es esa. También hubo un ordenamiento por parte, digamos, hubo una especie de gran sinfonía por parte de los que componían el grupo que respaldaba y estaba detrás de Donald Trump, por ejemplo, Marco Rubio. ¿Algún comentario sobre ese tema? Bueno, lo que podemos ver de Marco Rubio es que su obsesión es otra, es Cuba, no es Colombia. Y creo que habrá que conocer si de alguna manera ese tema atravesó o no en algún punto el encuentro, puede ser que no. No, Si parece no que no. atravesó, si no fue objeto de consideración, yo creo que es importante que Marco Rubio no haya buscado contaminar la agenda con temas negativos. Es decir, eh, creo que esto no es un dato menor a raíz de tu pregunta. Una de las cuestiones, vuelvo a hacer la comparación con Lula, en su momento, no me refiero al último contacto que tuvieron, sino a uno previo que tuvieron en un viaje en Asia que hicieron justo los dos, Trump y Lula. Estaban debatiendo el tema de los aranceles impuestos por Estados Unidos unilateralmente y estaban en las negociaciones sobre esos aranceles. Y entonces, en un momento dado, al parecer, Lula le dice, bueno, pero hay que avanzar en estas cuestiones y en otras, por supuesto, pero yo no quiero que en la mesa de negociación estén obstaculizadores. Bueno, todo el mundo entendió que el obstaculizador mayor era Marco Rubio, ¿sí? Ujú, Entonces, claro. que no haya incidido de una manera tal que llevara otros temas o posiciones extremas, creo que es un dato pequeño, sin lugar a dudas, pero muy importante en este caso, ¿sí? Me parece que eso es fundamental, es decir, que ni Hexet, ni Vance, ni Rubio hayan traído cuestiones que hubieran, digamos, opacado la reunión o radicalizado el nivel de debate, insisto, porque acá estos encuentros tienen una estructura, estas estructuras tienen unos protocolos, estos protocolos tienen unas pautas, y estas pautas tienen que centrarse en temas claves y concretos. Y desde ese lugar, creo que Petro, por un lado, y Trump mostraron mucha madurez. Y ya para terminar, Juan, yo también creo que hubo un acierto en la delegación que designó Gustavo Petro, porque tiene su clave, ¿no es verdad? ¿Con quién fue? Fue obviamente con la canciller, pero también con el ministro de Defensa. Hay una urgencia por saber cómo es el tema de la seguridad, la política de seguridad nacional en términos, pues, de la frontera, organizaciones criminales y lucha contra el narcotráfico. Eso lo entiendo. Pero también estuvo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que es un dato no menor y que, como dije antes, hizo una exposición muy grande sobre los intereses que hay por parte de Gustavo Petro de seguir protegiendo la industria petrolera, a pesar de que el presidente Gustavo Petro se echó su teoría de la necesidad de hacer la transición energética. Sin embargo, eso tiene su manera de entenderse, porque también, a pesar de que puso su opinión y expuso su opinión en ese sentido, pues también planteó que está abierto a que vengan las empresas y que sobre todo hay una cantidad, me imagino, de yacimientos de gas, de tierras raras, de minerales raros que están ahí, que pueden ser objeto de un acuerdo, de como un acuerdo para que entre la empresa privada. No sé, esa es una reflexión que hago. ¿Alguna inquietud al respecto, Juan?
No, yo creo que el presidente, insisto, todavía no sabemos el contenido explícito de algunos de estos puntos. Vemos, digamos, tenemos datos Muy, fragmentarios por sí, ahora. Yo no creo que el presidente Petro vaya a bajar sus banderas respecto al cambio climático y a la transición energética. Lo que creo es que muy probablemente sabe que el tema energético es un tema de interés para Estados Unidos, y seguramente vamos a ver en el futuro un lugar para ese tema, pero es importante reconocer que también las exportaciones energéticas de Colombia a Estados Unidos han ido bajando producto de esta transición energética. Entonces, a mí me parece que no es tanto buscar un negocio, sino seguramente explicitar ámbitos en los cuales, preservando cuestiones ambientalmente sanas, sea posible que haya una mejor relación en el futuro. No creo que sea un viraje, ni tampoco creo que sea no, una cesión, sino creo que probablemente el enfoque haya estado más por ese lado. E insisto, si en esta reunión se logró, entre otras, en marzo hay elección legislativa y en mayo primera vuelta electoral, que Trump y Estados Unidos no sea un sujeto y un país que intervenga, incida, influya en la elección de Colombia, y los colombianos y las colombianas voten con la convicción que cada uno y cada una tenga, y que por supuesto llegue a la presidencia a aquella persona que obtenga genuinamente la aprobación masiva y mayoritaria. Eso ya hoy es una cosa importante. Trump se está metiendo sí, en todas las elecciones que puede, y se lo mete, dejan, y sí. en todas las elecciones donde ve que hay un lugar para atravesarse. Yo creo que así como mostró bastante sapiencia el presidente de Colombia al no personalizar este encuentro, ojalá la oposición en Colombia entienda que jugar con la interferencia de Estados Unidos va a ser más negativa para ella, mucho más negativa. Claro. Eso es cierto. Y al final me contaron, un pajarito me contó que en un momento dado, después de que el presidente Gustavo Petro expuso los avances en lo que él tenía en su documento en la lucha contra el narcotráfico, dice, parece que le dijo Donald Trump al presidente, a Gustavo Petro, le dijo, ¿sabe qué? Usted no es un tipo, me cae bien, ¿sabe que usted es un tipo querido, agradable? Y en el fondo lo que hubo también fue lo inesperado, Juan, y es que pues estos dos políticos avesados se cayeron bien. Eso también es importante. Eso es importante, y tenemos varios ejemplos en la historia muy reciente de presidentes latinoamericanos y estadounidenses que, a pesar de tener ideologías muy distintas, tuvieron relaciones bastante armónicas porque aprendieron a coincidir y converger, pero también en tener distancias y diferencias, y con eso se puede manejar la diplomacia. Con el grito, con la amenaza, con la palabra soez, no se avanza. La diplomacia debe servir para defender y promover los intereses nacionales, y cuando se hace de manera sensata con el presidente que fuere, Ujú. el país gana. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Y yo creo que de uno a 10, yo sé que esto es como una pregunta de colegio que no me gusta hacer, pero de 1 a 10, yo creo que al presidente le fue muy bien, ¿no es verdad? La calificación es una muy buena calificación al presidente Gustavo Petro y también al propio presidente Donald Trump. Yo creo que en este momento los dos confluyen. No sé, esa es mi visión después de, no, este ambiente tan azaroso que había ah, antes de esta reunión. Yo creo que las cosas resultaron bien y los dos mandatarios actuaron como tenían que actuar. No sé cuál sería su calificación.
A ver, siempre hay reformas educativas, ¿no? En los Sí. países, en Argentina, en Colombia, todo. Sí, sí. Yo era muy amigo alguna época hubo una reforma que decía, no hay que ponerle notas a los estudiantes, hay que ponerle aprobado o no aprobado Eso, bueno. o reprobado. Exacto. Entonces, Tú que yo eres diría profesor. aprobado. Bien. Aprobado, dices tú. Pero además de aprobado, ¿qué es lo más importante? Porque yo creo que aquí quedaron unos derrotados y el gran derrotado, desde luego, pues es el grupo que estaba interesado en que esto fuera mal, digo yo, Sí. ¿o no? Bueno, es probablemente un peldaño más en el final del uribismo. Gracias, Juan Tocatlián. Nos vemos. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.